Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el programa, el espacio con las noticias de datayfx.com en la radio. No olviden, ustedes nos pueden ubicar, nos pueden seguir a través de todas las redes sociales en @datayfx. Esta noche estaremos hablando sobre el recaudo de impuestos en Colombia, muchas más reacciones que se producen en la medida en que cada sector de la economía impactado por la reforma tributaria o ley de financiamiento comprende, hace sus cálculos sobre el articulado, pues emite su respectivo concepto, su respectiva opinión. Hablaremos un poco de eso. También tenemos información sobre las expectativas del comercio por el partido de la Selección Colombia. Tenemos información sobre exportaciones. En fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. ¿Cuáles fueron los indicadores más importantes del día? O mejor, los movimientos más importantes para los indicadores más relevantes. Las cifras que nos cuenta a continuación Dari Belandia, indicadores de este miércoles 3 de septiembre. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.012.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó a $67,60 y el estadounidense WTI también bajó y se ubicó en $63,80 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a $4.002,86 y el Bitcoin subió 0,5% y se ubicó en $111.886. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas hablando sobre el recaudo de impuestos entre enero y julio de este año entre las personas jurídicas, es decir, empresas, y entre las personas naturales. Han pagado a la DIAN una cifra que tuvo un crecimiento del 10% frente al mismo periodo del año pasado. ¿A cuánto asciende ese recaudo tributario? Este pago de impuestos de las empresas y de las personas naturales. Natalie. Entre enero y julio de 2025, la DIAN recaudó 178,75 billones de pesos, cifra que representó un crecimiento del 9,97% frente al mismo periodo de 2024. En este acumulado, la retención renta fue el principal generador de ingresos, seguida por el impuesto a las ventas y aduanas. Solo en julio, el recaudo tributario ascendió a 29,60 billones de pesos, un aumento del 11,36% frente al mismo mes de 2024. De forma paralela, el recaudo asociado a las acciones misionales de la entidad alcanzó en julio 34,29 billones de pesos, destacándose la gestión masiva de acciones de control, el cobro persuasivo y la gestión de expedientes de cobro, junto con aportes menores de declaración sugeridas, factura electrónica, fiscalización y formación tributaria. Hay un crecimiento entonces del 10% en el recaudo de impuestos. Sin embargo, para que se cumplan las metas que inicialmente había fijado el gobierno nacional, pues ese crecimiento tiene que ser más fuerte, tiene que ser superior al 15 o al 20%. Es decir, crece el recaudo tributario, pero de todas formas se ubica por debajo de lo que inicialmente había estimado el gobierno nacional. Hablemos de reacciones sobre la reforma tributaria. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advierte que el impuesto a los combustibles y otras medidas tributarias definitivamente tendrá todo esto un impacto sobre la canasta familiar. Veamos. El proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno es probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas de todos los que se han presentado durante todos los últimos años. Incluye un impuesto a los combustibles. Esto significa que la totalidad de los transportes que se van a realizar en nuestro país, es decir, el transporte de personas o el transporte de alimentos, va a verse afectado por este impuesto en particular. En otras palabras, vamos a tener un solo impuesto que va a afectar toda la canasta familiar. Va a afectar también a los pequeños negocios, va a afectar a las pequeñas empresas que van a necesitar transportar su gente y sus productos y no lo van a lograr hacer. Pide la ANDI al Congreso de la República revisar el monto del presupuesto primero frente a las capacidades reales que tiene la economía para generar ingresos, para después tener una discusión, un debate alrededor de si se necesitan o no más impuestos en Colombia o mayores tarifas y demás. También hay una reacción muy fuerte desde FENALCO, el gremio de los comerciantes. Jaime Alberto Cabal. Resulta paradójico que en el año 2021, por un proyecto de reforma tributaria de menor calado que la que está presentando el actual gobierno,
casi incendian al país, la indignación de los jóvenes, de los obreros, los sindicalistas, dieron origen a la primera línea, que le causó grandes estragos, vidas humanas y a la economía nacional una afectación importante. Pues hoy, paradójicamente, este mismo grupo presenta un proyecto de reforma tributaria, ese sí, metiéndole la mano durísimo a los colombianos, afectando a todos los ciudadanos sin excepción de clases sociales, sin excepción de ideologías. Es una reforma tributaria descarada que para terminar un gobierno es absolutamente innecesaria, tal vez para financiar las elecciones del 2026. Pero esta vez no hay voces de los jóvenes, no hay aspaviento de los sindicalistas, no hay marchas, no hay protestas, hay un silencio cómplice. También hay reacciones del gremio de los transportadores de pasajeros a través de buses intermunicipales. ¿Qué dicen, Camilo? La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal de Pasajeros expresó el rechazo de los empresarios del sector frente a las propuestas incluidas en la reforma tributaria. Según la agremiación, las medidas planteadas generan efectos negativos sobre la movilidad y la economía de los hogares, especialmente por el incremento en los precios de los combustibles que impactaría directamente el transporte, los alimentos y la canasta básica. El gremio señaló además que la afirmación del presidente Gustavo Petro, en la que sostuvo que los pobres no utilizan gasolina, no refleja la realidad del país, pues existen más de 750.000 taxis y numerosos vehículos turísticos y mixtos que diariamente movilizan a campesinos, estudiantes y turistas. Finalmente, la asociación hizo un llamado al Congreso para que no se aprueben medidas que, a su juicio, pueden afectar el trabajo, la movilidad y el bienestar de los colombianos. ANATO, el gremio de las agencias de viajes, también manifiesta su preocupación porque una de las medidas de esta reforma tributaria busca quitarle el beneficio que tenían los extranjeros a la hora de pagar los hospedajes. A ellos no se les cobraba IVA. Si se aprueba esta reforma, se les va a empezar a cobrar el IVA del 19%. Paula Cortés, presidenta ejecutiva de ANATO. La propuesta de la reforma tributaria de aplicar un IVA del 19% a los turistas extranjeros no residentes en servicios turísticos, un beneficio del que actualmente están exentos, afectaría gravemente el camino que ha venido marcando el turismo y una de las apuestas del gobierno. Con la medida se haría un recaudo estimado de 70.000 millones de pesos, es decir, 17.4 millones de dólares, lo que equivaldría a 0,34% de lo que el turismo generó en divisas en el primer semestre del 2025 y el 0,18% de lo obtenido en el 2024, lo que cuestionaría su efectividad. Esta iniciativa también dejaría a Colombia en desventaja competitiva internacional como destino, teniendo en cuenta que países de la región como Chile, Perú y Uruguay tienen el 0% de IVA en servicios turísticos. Y aunque el presidente Gustavo Petro dice que esta reforma no impactará a los más vulnerables y a los pobres en el país, un documento que se conoce como la exposición de motivos, que va muy ligado a esta reforma tributaria o ley de financiamiento, un documento elaborado por el propio gobierno a través del Ministerio de Hacienda, sí tiene unos cálculos, unos efectos de este proyecto sobre el costo de vida de absolutamente todos los colombianos. ¿Cuál es el impacto estimado por el propio gobierno nacional? Dari. La exposición de motivos de la nueva reforma tributaria presentada por el gobierno advierte que las medidas incluidas podrían generar un aumento de 1,12 puntos porcentuales en la inflación de 2026, explicado por un efecto directo sobre los precios de bienes y servicios de consumo y un efecto indirecto por mayores costos de insumos. El Ministerio de Hacienda precisó que este impacto sería transitorio y de única vez. El análisis concluye que el efecto inflacionario sería homogéneo entre los distintos niveles de ingreso. O sea, sí tendrá un impacto sobre los bolsillos de todos los estratos socioeconómicos, de acuerdo con cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a las noticias económicas aquí en Negocios Blue. En este segmento hablaremos de
las expectativas que tienen los comerciantes sobre el partido de la Selección Colombia para mañana. Tenemos información sobre exportaciones, tenemos noticias del sector energético, en fin, mucha información económica generada en la jornada de hoy. Empecemos con las proyecciones que tiene el gremio de los comerciantes sobre el incremento que podrían tener algunas de las categorías en ventas durante el partido de la Selección Colombia. ¿Cuáles son las proyecciones, Natalie? El partido entre Colombia y Bolivia, que se disputará este jueves 4 de septiembre en Barranquilla por las eliminatorias mundialistas, no solo genera expectativa deportiva, sino también económica. Según Fenalco, encuentros como este y el del próximo martes ante Venezuela impulsarán diversos sectores. Restaurantes, bares y clubes sociales podrían registrar aumentos de entre 30% y 50%. El transporte, comercio informal y tiendas de barrio crecerían hasta un 30%. Los artículos deportivos hasta un 20% y electrodomésticos, especialmente televisores y equipos de sonido, mantienen un alza de 22% en el último año. En Barranquilla la hotelería alcanzará una ocupación cercana al 90%, mientras transporte aéreo y terrestre también reportarán mayores movimientos. ¿Y cómo se vivirá esta fiesta deportiva particularmente en el comercio de la capital de la República, de Bogotá? Escuchemos, veamos lo que dice Juan Esteban Orrego, director de Fenalco en la capital, en Bogotá. Cuando juega la selección es una fiesta para el comercio, una fiesta que va mucho más allá del estadio. Se mejoran las ventas en los bares, en los gastrobares, en los restaurantes, en las tiendas de víveres y abarrotes. Todo lo que tiene que ver con tiendas de barrio se convierte también en una fiesta, y esto significa que el incremento de las ventas para una fecha como esta supera el 40%. Y no es solamente en Barranquilla donde se va a jugar mañana, sino que es en todo el país, porque esta pasión se despierta para todos los colombianos. Esperemos pues tener unos muy buenos resultados y disfrutar este partido de paz. Cambiemos de tema para hablar de comercio exterior. En julio, las exportaciones colombianas tuvieron una disminución jalonada por una fuerte caída en exportaciones de combustibles y de las industrias extractivas. ¿Cuáles fueron los números, Camilo? En julio de 2025, las exportaciones de Colombia sumaron 4.429 millones de dólares, lo que representó una caída de 4,1% frente al mismo mes de 2024, explicada principalmente por la disminución de 25,6% en el grupo de combustibles e industrias extractivas. En contraste, los productos agropecuarios crecieron 31,8%, impulsados por el café sin tostar y el aceite de palma, mientras que las manufacturas avanzaron 11,8% por el dinamismo de químicos y maquinaria. El grupo de otros sectores cayó 1,6% debido a menores ventas de oro no monetario. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino con el 31,7% del total, seguido de Panamá, Brasil, India, Canadá, Países Bajos y Ecuador. En el acumulado de enero-julio, las exportaciones totalizaron 28.800,1 millones de dólares con un aumento del 0,6%. Hay reacciones desde Analdex, el gremio de los exportadores, que con ese bajonazo de julio, desde este gremio, consideran que no vamos a llegar a la meta fijada para este año o la expectativa que se tenía en el sector en cuanto a exportaciones. Javier Díaz, presidente de Analdex. Continúa el crecimiento de las exportaciones agrícolas, en buena medida debido al comportamiento del café. Acordémonos que estamos con precios altos en materia de café. Y manufacturas se sostiene. Difícilmente vamos a llegar este año a los 50.000 millones de dólares en exportaciones totales, cuando la meta debería ser pasar los 60.000 millones. Infortunadamente no lo vamos a lograr. Y bueno, están creciendo de otro lado con fuerza las importaciones colombianas y eso nos está dejando un mayor hueco en la balanza comercial, un mayor déficit comercial y bueno, eso genera algunas presiones sobre el déficit en cuenta corriente que necesitaría de un mayor financiamiento y por eso todo esto tiene unas implicaciones macroeconómicas bastante importantes. Seguimos con más noticias, ahora cambiamos de tema para hablar de energía porque el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, espera
lograr superar unas barreras tanto técnicas como legales, inclusive políticas, geopolíticas. Espera superar todas esas barreras de aquí a fin de año para que antes de culminar este 2025 Colombia ya esté importando gas desde Venezuela. Veamos. Ha estado sobre la mesa siempre, porque obviamente esta interconexión precisamente en la subestación San Mateo Corozo existía, fue cortada en gobiernos anteriores. Nosotros hemos tomado la decisión política de restablecer esa interconexión de la misma manera como lo estamos haciendo con Panamá, con Ecuador, con el propósito de integrar energéticamente a nuestros pueblos, como están integrados los países de los grupos de los otros continentes. Entonces, ojalá y espero venir pronto aquí también a hacer esas pruebas de interconexión que signifique integración, cooperación, desarrollo de ambos pueblos. Hablando de varios temas de esta relación binacional Colombia-Venezuela, el ministro de Minas y Energía. En más noticias, el Banco de la República lanzó un nuevo sistema de agendamiento de citas para sus servicios de tesorería, que son bastante interesantes, de pronto desconocidos por los colombianos. ¿De qué se trata, Natalie? El Banco de la República lanzó un nuevo sistema web de agendamiento de citas para los servicios de tesorería que se prestan en sus ventanillas en Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Villavicencio. La plataforma gratuita y disponible de forma permanente busca agilizar la atención y reducir tiempos de espera, permitiendo programar desde cualquier dispositivo operaciones como cambio de billetes deteriorados, denominaciones, monedas por billetes, así como consignaciones, órdenes de pago y ventas de metales. Los usuarios con cita tendrán atención prioritaria, aunque el servicio no incluye monedas conmemorativas que se gestionan por la plataforma tradicional del banco. Con esta información nosotros terminamos, pero ustedes pueden seguir con más información, con más contenidos aquí en Blue Radio.